Hola, bienvenidos a otro nuevo video tutorial de estructuras estáticas de datos. En este caso estamos viendo lo que son arreglos unidimensionales o vectores o listas. Bien, ya vimos en videotutoriales anteriores que es un arreglo, vimos los arreglos unidimensionales o listas, cómo se declaran en el lenguaje C, cómo se tiene acceso a los miembros de un arreglo, cómo podemos recorrer un arreglo con un ciclo. Bien, ya vimos todo la parte que corresponde a la teoría de cómo manejar los arreglos, y vamos entonces a empezar a hacer algunos ejercicios. Sí, vamos a ver un primer ejemplo que está un poco sencillo. Vamos a ir viendo ejercicios un poquito más complejos conforme vamos avanzando en los videotutoriales. Entonces, el primer ejemplo que vamos a estudiar, a plantear y a resolver es el siguiente. Dice: un profesor de programación desea saber cuál es el promedio de su grupo de 50 alumnos y cuál fue la calificación más alta. Necesitamos hacer un programa que utilice vectores, que se vaya pidiendo calificación por calificación en forma consecutiva, que se guarde en un vector de acuerdo a una lista conforme se vayan agregando los datos, y que despliegue en pantalla el vector de las calificaciones, el promedio de todas las calificaciones que están guardadas en el vector y la mayor calificación de todas las calificaciones que se ingresaron, cuál fue la calificación más alta. Bien, vamos a hacer un análisis. Lo primero que tenemos que hacer entonces es declarar nuestro arreglo. De las formas de asignar valores a un vector, vimos una que es la de asignación por teclado. Entonces aquí nos está pidiendo el ejercicio que se vayan agregando calificación por calificación al vector. Por lo tanto, vamos a hacer uso de esa técnica o de esa forma de llenar nuestro vector por teclado. Recuerden que para hacer eso necesitamos el scanf. Y bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra declaración, un vector de 50 porque son 50 alumnos, y de tipo flotante porque son calificaciones. Puede o no tener punto decimal, o podemos o no manejar puntos decimales. Bien, entonces cuando hacemos esta declaración, algo parecido, recuerden, ocurre en la memoria a esto. Tenemos nuestra variable calif, y esta variable se va a relacionar con las posiciones consecutivas en memoria, que van a ser 50 posiciones consecutivas. ¿Sí? Este tamaño de las posiciones de memoria, recuerden, es dependiendo del tamaño del tipo de dato. Puede ser de 2 bytes, de 4, de 8, etc. Bien, recuerden también que para obtener acceso a cada uno de los elementos o miembros de nuestro vector, tenemos que hacerlo a través de un índice. Y el índice, recuerden, siempre va a comenzar en 0 y va a terminar hasta el tamaño, o n, que en este caso es 50 menos 1, que es 49. Bien, entonces, ¿cómo quedaría nuestro código para poder ingresar datos? Lo primero que tenemos que hacer, sí, vamos a leer con el scanf, pero como son 50 datos, no podemos estar agregando uno por uno. Eso también ya en videotutoriales anteriores lo vimos, que para eso tenemos lo que son los ciclos. Entonces vamos a utilizar un ciclo for, y el ciclo for vamos a utilizar nuestra variable y, que recuerden puede ser índice, index o cualquier nombre de variable que ustedes quieran utilizar, y le vamos a asignar la primera posición, que es esta, la 0, y mientras mi variable sea menor que el tamaño máximo, que sería 50, es decir, mientras no sea 50 o mientras sea menor que 50. En el caso de que vamos a ir incrementando de uno en uno, bueno, va a llegar hasta 49. 49 todavía es menor que 50, pero cuando llega a 50 ya no se cumple la condición, por lo tanto ya no entra al ciclo. Y vamos entonces a incrementar, como habíamos comentado, de uno en uno. ¿Por qué de uno en uno? Porque queremos hacer un recorrido que va a comenzar en 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, hasta llegar a 49. Entonces por eso el incremento es de 1. Bien, entonces antes de un scanf, necesitamos utilizar un printf para pedir que se ingresen las calificaciones. Ingresa la calificación, vamos a poner un % de para que diga ingresa la calificación 1, ingresa la calificación 2, ingresa la calificación 3. Vamos a quitar este acento porque recordemos que nos imprimen ahí unos caracteres raros los acentos cuando ponemos algún carácter especial. Bien, entonces ya tenemos ahí, ingresa la calificación, vamos a poner un salto de línea y vamos a colocar
letra I, que va a comenzar en 0 más 1, para que diga ingreso a calificación 1, ingreso a calificación 2, ingreso a calificación 3, hasta calificación 50. Y ahí termina nuestro ciclo. Entonces esta I que estamos utilizando aquí es la que va a ir haciendo el recorrido, o más bien con la que vamos a hacer el recorrido de nuestro vector, que va a ser desde 0 hasta 49. Bien, entonces ya llenamos nuestro vector, tenemos ahí ya los datos, si ya se ejecuta este ciclo y empezamos a llenar nuestro vector con calificaciones. Pero el ejercicio también nos pide unos datos que debemos de sacar. Dice que necesita saber el promedio del grupo de 50. Sí, eso es algo que tenemos que calcular. La calificación más alta, es decir, la mayor calificación dentro del grupo de 50. Y también después nos pide que se despliegue el vector, el promedio y la calificación mayor. Sí, estos son los datos que vamos a utilizar, los datos que nos van a ayudar a solucionar nuestro problema. Bien, entonces ya capturamos las calificaciones, calificación por calificación consecutivamente, ya se guardaron en el vector con nuestro ciclo. Ahora vamos a... tenemos que, para sacar el promedio, tenemos que sumar las 50 calificaciones. Y tenemos que indicar de esas 50 calificaciones cuál es la calificación más alta. Bien, entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, suponiendo que con el ciclo anterior ya llenamos nuestro arreglo de 50. Tenemos ya nuestro índice que comienza en 0 y termina hasta 49. Y para sacar el mayor necesitamos una variable. Sí, les recomiendo, hay un video tutorial donde enseño a sacar la calificación mayor o menor, o el número, más bien, perdón, un número menor o mayor dentro de un conjunto de datos sin usar arreglos, utilizando ciclos. Hay dos formas. Sí, ahorita vamos a utilizar una que me parece que es la más sencilla cuando estamos utilizando vectores. Sí, cuando estamos utilizando arreglos unidimensionales es más fácil este método. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito saber de todas estas calificaciones, ¿sí?, de la posición 0 hasta la posición 49, ¿quién es la mayor? Si tomamos la primera calificación, antes de la primera calificación no hay nada. Por lo tanto, asumimos que la calificación 0, la primera, este 6.5 va a ser mi calificación mayor. ¿Por qué? Porque antes de esta posición 0 no hay ningún otro dato. Entonces vamos a decir que esa calificación que está en la posición 0 va a ser mi calificación mayor. Como tenemos que sacar el promedio, necesitamos ir sumando todas las calificaciones. Bien, si observamos la posición 0, yo ya la utilicé. Sí, aquí está la posición 0 de mi arreglo. Ya la usé. Por lo tanto, mi ciclo ya no va a comenzar en 0, va a comenzar en 1. Y aquí nada más vamos a corregir algo. Vamos a corregir algo porque si vamos a comenzar en la posición 0, entonces también suma no lo vamos a inicializar en 0, lo vamos a inicializar en la posición también 0, porque recuerden que vamos a ir sumando, vamos a ir acumulando las calificaciones, y entonces suma también va a tener este valor de 6.5. Digo, suponiendo que estamos agregando una calificación de 6.5. Entonces ya tengo la posición 0, ya tengo la primer calificación, ¿sí?, que es esta. Mayor también tiene 6.5 y esto ya utilicé la posición 0, esta posición. Por lo tanto, mi ciclo va a ser de la posición 1 a la posición 49. Es decir, mi ciclo va a comenzar en 1 y va a terminar hasta n o tamaño menos 1, que es 49. Se va a incrementar en 1. Bien, entramos al ciclo y lo que va a hacer el ciclo es la suma que ya tiene aquí la primera calificación, que es de 6.5, le va a sumar la calificación que está en el índice que está manejando la variable i. Pero la variable i está manejando el primer índice en 1, por lo tanto, esta calificación se la va a sumar a la que ya traía.
Ok, después, ok, entonces ahí ya sumo las calificaciones. Ahora necesito saber si la primera calificación que le asigné a mayor es efectivamente la mayor de todas las calificaciones que guardé dentro de mi arreglo. Por lo tanto, vamos a utilizar una condición. Esta condición va a decir lo siguiente: calificación índice I. Sí, índice I, recordemos que estamos en 1 aquí. Estamos parados la primera vez del ciclo aquí. Entonces, índice 1, calificación índice 1, o sea 7.9, es mayor que mayor. Sí, recordemos que mayor aquí tiene 6.5. Tiene 6.5. Como esta condición se cumple porque 7.5 es mayor que 6.5, entonces va a entrar a la condición. Y entonces va a cambiar este 6.5 que tenía al inicio. Ahora va a asignarle lo que tiene calificación en la posición I, que recordemos que estamos aquí, y va a ser 7.5 ahora. Entonces aquí es 7.5. Termina mi condición, encuentra la llave del ciclo, regresa y se incrementa I. Ahora estamos parados aquí, en el 2, en la posición 2. Y entonces lo que traía suma, que ya era la suma de estas dos primeras posiciones, se lo suma a esta posición donde estamos parados y hace la suma de estos tres valores y se guarda nuevamente en la variable suma. Entra otra vez a una condición y dice lo que está en calif en la posición I, que en esta segunda vuelta es 2, o sea 5.8, es mayor a lo que tiene la variable mayor. Recordemos que la variable mayor tiene 7.5. Si como no se cumple la condición, entonces esto se descarta, viene y se incrementa, y pasamos ahora a la siguiente posición, que ahora es 3. Entonces lo que ya se había acumulado, lo que ya se había sumado de estas tres, ahora se va a sumar esta, ¿sí? Porque es donde estamos actualmente, que es I. Una vez que se hace la suma, entra otra vez a la condición y pregunta: calif de la posición I, que recordemos está en 3, o sea 8.9, es mayor a lo que tiene la variable mayor. La variable mayor tiene 7.5. Entonces 8.9 es mayor a 7.5. Por lo tanto, esta condición se cumple. Y este 7.5 ahora se sustituye por 8.9. 8.9. Sí, ahí tenemos 8.9. Entonces mayor ya no tiene 7.5, ahora mayor tiene 8.9. Termina la condición, termina el ciclo, se incrementa ahí. Pasamos ahora a la siguiente posición, que es la posición 4. Y pregunta, hace la suma de lo que ya se había acumulado más esto y se guarda nuevamente en suma. Y ahora sí viene a la condición y pregunta: calif de I, recordemos que estamos en la posición 4, que es 7.5, es mayor a lo que se guardó en mayor, que mayor tiene 8.9. Sí, como no se cumple la condición porque 7.5 no es mayor que 8.9, sí, entonces no entra la condición, termina la parte de la condición, no entra, regresa y se incrementa, y pasamos ahora a la posición 5. Sí, entra el ciclo, se hace la suma de lo que ya se había acumulado más donde estamos actualmente, que es la posición 5. Y ahora pregunta, entra la condición y pregunta: la calificación de la posición 5, o sea 9.2, es mayor a lo que tiene mayor, que es 8.9. Aquí ya se cumple la condición, aquí sí se cumple la condición. ¿Por qué? Porque 9.2 es mayor que 8.9, por lo tanto este 8.9 se va a perder y se sobreescribe el 9.2. Ok, termina, y bueno, así va recorriendo cada una de las posiciones y va checando para saber quién es el mayor. Una vez que termina de hacer todo el recorrido del vector, sale del ciclo,
Y ahora sí podemos sacar el promedio porque ya tenemos la suma. Entonces la suma de todos los elementos del vector entre el número de elementos, que es 50, y sacamos el promedio. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacerlo para que chequemos y cómo es que se va haciendo. Entonces vamos a copiarlo, abrimos nuestro dev si no lo tenemos abierto, declaramos nuestro vector que es de tipo flotante, declaramos nuestras variables que vamos a utilizar, en este caso es mayor y suma, y la variable i para el índice. Ok, entonces aquí flotante también va a ser suma y va a ser promedio. Y entero, recordemos que es el índice, y el índice siempre va a ser de tipo entero. Si no, podemos tener un índice 5.2 o 6.4. Ok, entonces ya tenemos nuestras variables. Ahora sí, para capturar del teclado, vamos a copiar y lo vamos a colocar acá. Y ya tenemos nuestro ciclo for. Aquí nada más recordamos que hay que cambiar las dobles comillas porque luego nos da un error. Como es de tipo flotante, el scanf va a ser con %f. Bien, ahora vamos a copiar lo que es la parte del código que corresponde a donde se hacen todos los cálculos, donde se hace la suma de todas las calificaciones y donde se obtiene el mayor de todas las calificaciones. Entonces vamos a copiar nuestro código y lo vamos a llevar aquí, vamos a pegarlo, y aquí me estoy dando cuenta que hay un error. Este no debe ser menor, no debe de ser mayor, tiene que ser menor, porque si no solamente va a entrar una vez de hecho no va a entrar al ciclo porque la condición no se va a cumplir. Entonces aquí teníamos mayor, hay que cambiarlo por favor a menor. Y ahora sí tenemos aquí, sacamos el promedio, y el ejercicio dice que hay que imprimir todas las calificaciones y que hay que imprimir el promedio y la calificación mayor. Entonces vamos a copiar este ciclo. Sí, vamos a copiarlo. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que hacer un recorrido, un barrido o un recorrido de todo nuestro vector para poderlo desplegar. Y pues lo más fácil es hacerlo con un ciclo. Entonces vamos a poner un printf y vamos a poner un salto de línea y va a ser calificación. Vamos a poner un %d para poner calificación 1, calificación 2, calificación 3 y así sucesivamente. Y vamos a darle aquí 2 puntos y un %f para imprimir la calificación. Recordemos que las calificaciones son de tipo flotante. Entonces va a ser i más 1, ¿sí? Para que aquí en lugar de 1 debe de ser 0. Sí, porque vamos a hacer el recorrido desde la primera posición hasta la última, entonces desde 0 hasta 49. Ok, entonces nuestro arreglo que es calif y nuestro índice que va a ser manejado por nuestra variable i. Ok, entonces ahí ya imprimimos todas las calificaciones. Y nada más cerramos nuestro ciclo. Y ahí está. Ok, después un printf para desplegar lo que es el promedio. Igual un salto de línea y promedio de calificaciones. 2 puntos. Un %f porque nuestro promedio es de tipo flotante. Vamos a dar un salto de línea y la calificación mayor es igual %f y vamos a poner aquí nuestra variable promedio y nuestra variable mayor. Sí, parece ser que faltan definir algunas variables. Vamos a ver acá que nada más tenemos nuestro arreglo. Entonces promedio es de tipo flotante también y mayor al igual que suma. Bien, y nuestra variable que contra el índice que es i, que es de tipo entero. Bien, entonces ya tenemos ahora sí el primer ciclo. Lo que va a hacer es capturar. Va a capturar y va a llenar las calificaciones que ingresemos. Se van a guardar dentro de nuestro arreglo, es decir, va a llenar nuestro arreglo.
Y el segundo ciclo lo que va a hacer es ir sumando las calificaciones y ir verificando quién es el mayor de todas las calificaciones. Entonces, ok, hasta aquí terminar el código. Ahora, 50 datos, pues para estarlos introduciendo ahorita son muchos. Entonces, les había comentado que hay una forma para indicarle que únicamente queremos 10 o 100 o 20 o el número que nosotros indiquemos, y es a través de una directiva de compilación que se llama define. Esta directiva de compilación se declara o se coloca dentro de el área de declaración de librerías. Si es define, vamos a indicarle cómo queremos que se llame nuestra, en este caso es una constante lo que vamos a declarar, y cuánto le vamos a asignar. Si entonces con define lo que hacemos es declarar una constante, y aquí estamos definiendo la constante max, que va a tener 10, o le estamos asignando el valor de 10, y lo que vamos a hacer es que todos estos 50 que tenemos los vamos a sustituir por max, y así ya nada más cambiamos el valor que tenemos aquí, y automáticamente pues en todos los lugares donde encuentre max, donde encuentre la constante max, pues se va a sustituir por ese valor que nosotros indiquemos. Ok, sí, bien, antes de que se me olvide voy a cambiar aquí es un error, debe ser menor o igual que 50. Ok, bien, vamos a probarlo. Bueno, yo ya previamente lo había guardado, le puse ejemplo 1 vector, vamos a compilarlo y ejecutarlo. Ok, bien, entonces vamos a ver qué es lo que hace. Y ejecutando el ciclo, lo primero que va a hacer es este primer ciclo. Sí, este es el ciclo donde vamos a llenar nuestro vector, donde vamos a llenar estas 50 posiciones, que va a comenzar en 0 y va a terminar en 59. Sí, aquí tenemos nuestro ciclo, comienza en 0 y termina, bueno, en este caso estamos indicando que son un máximo de 10, pero si le ponemos aquí 50, pues igual puede funcionar para 50, si le ponemos 20, funciona para 20. Por razones de tiempo y por practicidad, pues vamos a poner hasta 10. Entonces vamos a introducir las calificaciones, vamos a ponerlas aleatoriamente. Vamos a poner aquí un 9.8. Y si recuerden que calificación 7, 8, 9, 10, lo que hace que se despliegue de esa forma es I más 1. Ok, entonces la calificación 10, vamos a ponerle 6. Ok, cuando yo dé enter, lo primero que se hace es se llena el arreglo. Después se asignan este primer valor que está en la primera posición, en la posición 0, a mayor, y también se le asigna a suma. Inmediatamente entra a un ciclo, igual hace un recorrido, pero ya no de 0, sino de 1 hasta el máximo que tenemos. Hace la suma, va sumando todas las calificaciones, todas las posiciones. Entra a una condición para checar si lo que estamos ingresando es mayor. Entonces se hace un cambio para que al final nos indique de todas las clasificaciones que se introdujeron cuál es la mayor. Bien, vamos a darle entonces enter. Y bueno, esta impresión que tenemos aquí es gracias a este ciclo. ¿Sí? Esta impresión es gracias a este ciclo, que tenemos el último. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice que hay que desplegar todo el vector, todas las calificaciones. Entonces, si se dan cuenta, son las calificaciones que introdujimos acá. Se despliega, el promedio de las calificaciones es de 1.4, porque aquí se me olvidó cambiar este valor de 50 por max. Ahorita lo vamos a cambiar. Y después nos dice que la calificación mayor es 9.8. Efectivamente, de todo lo que introdujimos, el 9.8 es el mayor. Y nada más vamos a cambiarle aquí, en lugar de 50, ponerle max. Y vamos a dar aquí un salto de línea. Y aquí nada más para que se vea la separación, vamos a dar otro salto de línea. Y nuevamente ejecutamos. Introducimos las 10 calificaciones. Vamos a poner... y vamos a ponerle 9.7. y ahora sí se despliegan todas las calificaciones. El promedio de calificaciones es 7.27, la calificación mayor es 9.7, y así terminamos este primer ejemplo. Bueno, nada más, si se dan cuenta, aparecen ahí por ahí aparecen muchos ceros. Vamos a ponerle aquí un punto 2 y un punto 2 para que únicamente nos despliegue dos decimales. Si quieren ponerle un punto 1 para un decimal nada más, pues ya ahí depende de ustedes. Ok, entonces este es el primer
ejemplos. Si se dan cuenta, pues no está tan complicado, está algo sencillo. Y bueno, vamos a hacer otros ejercicios, vamos a hacer más videotutoriales. Recuerden que pues, ustedes deben de ponerse a practicar también. Nuevamente, no soy el gurú de la programación, me gusta el poco que sé, pues espero les pueda ayudar. Recuerden comentar, hacer sugerencias, etcétera. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial.